Pues bueno, chavales, ¿qué pasa? Bueno, os mando este vídeo, ¿vale? Que es un resumen de todo el bloque uno, ¿vale? De la actividad que había hecho y el eje que estáis haciendo, ¿vale? Y nada, era simplemente como no lo he explicado en clase, pues me sentía un poquito con la obligación de explicaros un poquito, ¿no? Solamente voy a pasar por encima por las cosas más importantes, hechos y procesos más relevantes que tienen que estar en el eje, o que debería yo de incidir más en ello, ¿vale? Así que va a ser rapidito. Que no quita que evidentemente yo voy a grabar un segundo vídeo, ¿vale? Que va a tener preguntas, va a tener un eje, ¿vale? Que ya te lo visigodo en adelante. Un vídeo que será sobre los musulmanes seguramente, al ándalo, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. De resumen total, ¿vale? Bueno, estamos hablando del proceso de hominización, que es desde que fuimos unos monos, ¿verdad? Hasta que somos lo que somos ahora mismo. Así nos lo han contado siempre, como un proceso lineal, ¿no? Que siempre hemos ido desde andando cuatro patas hasta que somos el Homo sapiens, ¿no? Que somos nosotros, los más guay del mundo, ¿no? Pero en verdad el proceso es así. El proceso es ramificador, como un árbol, con muchas ramas, con muchas aristas, ¿vale? Nuestro primer resto, nuestro primer antepasado, nos vamos a Kenia a 7 millones de años, a la ciudad de Toumai, ¿vale? Y fijarse todo lo que hasta donde hemos llegado, ¿vale? Esto es un árbol donde para la izquierda se han tenido que ir a lo mejor los orangutanes, los monos, y a la derecha nos hemos ido nosotros, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Surge de los estudios de Charles Darwin, ¿vale? Del origen de las especies. Antes se creía de que, bueno, de que nuestras adaptaciones al medio por ahí, eran distintas, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo mm, de Lamarck era que si una jirafa no llegaba con el cuello al árbol, pues la jirafa poco a poco iba creciendo el cuello. Bueno, perdonadme que he tenido que parar un momentito. Bueno, seguimos. Lo que decía, la teoría evolutiva ahora mismo acepta la de Charles Darwin, ¿vale? Simplemente por azar, me explico. Si uno no está adaptado al medio, pues él y su familia muere, ¿vale? Y si otra especie está adaptada perfectamente al medio, pues continúa. El ejemplo de la jirafa. Si una jirafa con el cuello corto no llega a la copa del árbol, va a comer manzana, pues ese tipo de jirafa desaparecerá. La que tiene el cuello largo perecerá. Por lo tanto, por eso tenemos jirafa con el cuello largo y no con el cuello corto. En lo nuestro, adaptado a eso a lo nuestro, pues ¿quiénes fueron sobreviviendo y fueron desapareciendo? El Australopithecus fue nuestro primer ya, digamos, familiar a tope, ¿vale? Fijarse por dónde vivía. Vivía en África, ¿vale? Por lo tanto, esta asignatura de historia de España no nos interesa. Después vino el Homo habilis, el hombre que piensa. Eh, El habilidoso, como veis, ya hacía las primeras herramientas. Este evolucionó en el Ergaste, que es el primero que sale de África. Y como si fuera un Pokémon, evoluciona en el Erectus. Y el Erectus ya no lo podemos encontrar en otras zonas. Incluso no lo encontramos en zonas frías. ¿Vale? Y como fue a zonas frías, se vio obligado prácticamente a manejar el fuego. Aquí pone que inventa el fuego, está mal, evidentemente. Dominó el fuego, ¿vale? Nos vamos a lo nuestro, ¿vale? Desde hace 1.200.000 años a 100.000, al Paleolítico Ibérico, ¿vale? Aquí es donde empieza nuestro eje. Vamos con el Paleolítico Inferior, en la primera etapa. ¿Qué primer resto tenemos de hombre en la península ibérica? Tenemos el hombre de Orce, de hace 1,2 millones de años, 1,8 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Los rojos? No, tenemos lo amarillo, ¿vale? El esocráneo, los de arriba de todo. Fijarse lo que tenemos, ¿vale? Pero está considerado el resto, bueno, por los paleolíticos españoles, el resto más antiguo de Europa. ¿Vale? Se encontró aquí, ¿vale? En Orce. Perdón, se encontró en Orce, que está aquí, en Andalucía, por cierto. Y este es el resto más importante de esta época que tenemos en España y prácticamente en toda Europa, que es Atapuerca. En Atapuerca se encontró el Homo anteceso. Ese es el primer Homo de verdad que tenemos aquí, ¿vale? Lo blanco no, lo marrón, ¿vale? Con su dentadura y demás. Ahí se descubrió. Este es el primer Homo español, digamos, por así decirlo, que hacía cosas como esta, ¿vale? Y también, pues empezaron a desarrollar creencias sobre el más allá, ¿vale? Empezaron a ir a pensar sobre qué ocurre después de la vida, de la muerte. Evolucionaron en el Homo heidelbergensis, ¿vale? Lo tenemos ya perfectamente en este cráneo encontrado perfecto, ¿vale? Se llama el cráneo Miguelón, ¿por qué? Porque el año que se descubrió Miguel Indurain ganó el Tour de Francia y se le puso ese nombre. ¿Vale? Ya estamos en 300.000 años. Y esta gente, como decía, ya piensan en el más allá. ¿Por qué? Porque encontramos 33 muertos de Heidelbergensis, ¿vale? Y encima de ellos había un bifá. Un bifá significa una piedra tallada por los dos lados de cuarcita roja, como diciendo, esto es importante, ¿vale? Como una joya, ¿no?
Bueno, pues es uno de los enterramientos más antiguos del mundo. Eh, Vamos al Paleolítico Medio. Ya fijarse la cantidad de restos que tenemos, ¿vale? Del Paleolítico Medio, que es lo amarillo. Habría que saberse alguno. ¿Y por qué tenemos tanto? Porque ya llegamos al hombre neandertalencia, al hombre del Neandertal. Es el hombre que vivió en la glaciación, un hombre que comparte genes con nosotros. ¿Eso significa que se reprodució con el Homo sapiens? No, sino simplemente que venimos de la misma familia. Es imposible mezclarlo, ¿vale? Somos de distintas familias, es imposible la genética. Era robusto, era muy bajito, tenía mucha grasa en el cuerpo, por lo que sobrevivía a la glaciación y ya tenía un cráneo importante, ya pensaba bastante. En todo lo azul vivía. ¿Por qué en lo azul? Porque fijarse en lo que había por encima de lo azul. Glaciares, ¿vale? Estaba congelado, el glaciar Kurt estaba, como veis, una tercera parte del mundo estaba congelada. Esta gente además pensaban también de nuevo en el más allá y hacían pintura. Y esta es la pintura más antigua de Europa. Y la tenemos aquí en Andalucía, en la cueva de Nerja, ¿vale? En unas estalactitas, como veis, hacían unas pinturas que, bueno, que hay muchas teorías. Pueden ser focas, pueden ser ritos de caza, trampas, ¿vale? No sabemos muy bien lo que es. Vamos al Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior ya estamos nosotros, el Homo sapiens. ¿Es la evolución de los que teníamos antes? No, 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 no. Viene de África, como veis, y nos invaden. Emigran, ¿vale? Y como veis, llegan a Australia, llegan a América, ¿vale? Y fijarse en la cantidad de cosas así. Os hacemos. Y pintamos ya cosas tan interesantes como los bisontes de Altamira, el rojo de barro o de óxido de hierro, ¿vale? Hacían manos positivas y negativas, hacían bisontes aprovechando el relieve de la cueva o ciervos, ¿vale? Y están dominando el mundo animal, ¿vale? Por lo tanto nos lo muestran en sus cuevas. Incluso con micro desconchados. ¿Esto qué significa? Esto se descubrió hace muy poquito, en 2016, en Vizcaya. Esto está hecho a base de conchas. Si cogen el relieve de la concha, ¿no? La parte fina, pues iban haciendo, como son vascos, muy brutos, iban haciendo dibujos en la piedra. Vamos dejando atrás el Paleolítico y nos acercamos a... ¿Cómo decir? Perdón. Dejamos atrás el Paleolítico y nos vamos acercando al Neolítico. Dejamos atrás ese mundo donde no dominábamos el medio y nos vamos acercando hacia un mundo donde vamos a empezar a dominar todos los recursos. Pero para ello necesitamos un cambio en el tiempo, en la era. Nos acercamos poco a poco a una era climática, que es la que estamos actualmente, más cálida, el Holoceno, ¿vale? Estamos en una etapa climática cálida. Lo que pasa es que nosotros actualmente la estamos multiplicando por 3 y por 3 por 1000 y por 2000, ¿vale? Que es el cambio climático. Bueno, y ya pues éramos tan currados que hacíamos esto, que ya empezamos a dibujar a personas, fijarse, y animales con estrías dentro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que están embarazados. Las cuevas muchas veces son como una escuela y le están diciendo a los niños que los animales más gorditos no se deben casar, ¿vale? Como este que está aquí. Estas no se deben casar, ¿por qué? Porque tienen criaturas dentro, ¿no? Fijarse, que ya estamos aquí los seres humanos, ¿vale? Nos cuentan una historia, las personas ya toman protagonismo, un color, en fin. Pues esto aquí tenéis el resumen un poquito hasta ahora. Lo más importante, ¿vale? Estas pinturas últimas que hemos visto que están en la pintura en el Levante, ¿vale? En la zona de Valencia. Estas son las fechas que tienen que estar sí o sí. Vamos al Neolítico. Bueno, el Neolítico no lo inventamos nosotros, nos lo trajeron. ¿Desde dónde? Desde Mesopotamia. ¿Os acordáis de eso en primero de la ESO? Bueno, pues de ahí surge el Neolítico y se expande. Apareció también en América, en India, en China, pero el nuestro llegó desde ahí, desde Mesopotamia. ¿Vale? ¿Qué es el Neolítico? El dominio de los recursos, la agricultura y la ganadería. ¿Vale? Ya no solamente cazamos y recolectamos, sino que producimos, es la palabra, producimos y tenemos incluso excedentes. ¿Quiénes nos trajeron aquí el Neolítico? Pues bueno, no sabemos si se llama Manolito, Pepito, lo que sea, pero sí sabemos que venían con cerámicas que se le llamamos cardial, que es esa cerámica, como veis, que está dibujada o que tiene decoración hecha con conchas, ¿vale? Por eso llamo cerámica cardial. ¿Por qué? Porque la concha en latín es cardium edule. Ustedes sabéis muy bien latín mejor que yo. Bueno, otro tipo de gente que llegaron aquí y nos trajeron el Neolítico, pues era la gente de la cerámica almagra. Esto es muy importante porque como veis estaba en Andalucía. La verde, la cerámica cardial, la almagra nuestra, está ahí. En Cataluña llegaron otros, ¿vale? Incluso se enterraban en fosas, los tenemos ahí enterrados en la piedra, ahí enterramientos colectivos, Cataluña y Navarra. Ya estamos en una época donde tenemos la rueda, estamos en una época en la que hacemos canales de los ríos
para que bañen nuestros terrenos, dominio total de los recursos para la agricultura y ganadería. Incluso hacemos construcciones tan famosas como la de Obeli, ¿no? Los menires, los dólmenes, ¿vale? Hacemos cosas tan chulas como esta, ¿no? Como un ídolo que puede ser un dios, un búho, ¿verdad? Con estos ojos, con unas patillas rosilleras, con las cejas, con los pelos, ¿no? ¿Vale? Aquí en Armería tenemos los restos de haber estado unas cabañas circulares. Tenemos cultura como la de los millares, que fíjate, ya hay estas murallas, ¿vale? Ya son gente cada vez más currada, que se entierran en grandes dólmenes, dólmenes que son patrimonio de la humanidad, como los que tenemos en Antequera, el dolmen de Menga, o el dolmen de la Pastora que tenemos en Valencina Concesión, que seguro que habéis visto alguna vez, o de la misma Valencina, el dolmen de Matarrubilla, menos conocido, y seguro que esto suena, ¿no? Allí en Valencina, una zona muy importante, pues bueno, se encontró esta placa ídolo, ¿no? Por aquí entraría como imaginarse que es un amuleto que se cuelga, ¿no? Por aquí se mete el cordón y se cuelga. Los ojitos, pues bueno, ustedes, hipótesis completamente abierta y todas plausibles. Bueno, otros dólmenes como un triguero, en fin. Otras culturas que fueron llegando poco a poco, la cerámica de vaso campaniforme, si le dais la vuelta a la pantalla esto es como una campana, ¿vale? Culturas neolíticas, ¿vale? Una muy importante fue la de la Largada en Murcia, que ya era un estado primero ahí potente donde la gente se enterraba en cerámica, bueno, formas de enterrarse. O en Baleares también, ¿vale? Que hacían con cosas así tan chulas, la taula, la tallalón, la naveta, que es como un barco al revés, en fin. Y después de todos estos pueblos que ahí fueron llegando, trayendo en Neolítico, fueron llegando a otros pueblos de Centro Europa, los indoeuropeos, ¿vale? Que muchos los conocemos porque le decimos los celtas, ¿vale? Pero son, como veis, los itálicos, los futuros romanos, los griegos, los germanos, los eslavos, en fin. Y fueron trayendo cosas como el bronce, ¿vale? Vale, el bronce con hachas de bronce, otras culturas como la de Cogota, no es interesante porque no son nuestras, no son de Andalucía. Perdón que hayase visto así aquí arriba. Eh, bueno, y esos son los pueblos que estaban por aquí, que venían, que salían, que guerreaban entre ellos, que comerciaban, hasta que llegaron dos pueblos de fuera, dos pueblos muy potentes, dos pueblos muy famosos, los fenicios y los griegos. Los fenicios se quedaron de Alicante hasta Portugal y desde Alicante para arriba se quedaron los griegos, ahora lo vamos a ver en el mapa. Esta gente no venían aquí a conquistarnos ni nada, simplemente venían buscando metales, venían buscando comercio, negocio, trueques, ¿vale? Pero claro, como eran tan potentes y les gustaban tanto mezclarse, fueron creando culturas simbióticas, me explico, con mezclas, ¿vale? Los fenicios llegaron aquí a Andalucía y se encontraron con unos pueblos que vivían aquí, los de Valencina, por ejemplo, y crearon una cultura completamente nueva, los tartesos, que seguro que os suena un poquito ahora. La primera ciudad que fundaron los fenicios fue Onuba, Huelva, la segunda Cádiz, la tercera Espal, Sevilla, y después llenaron toda la costa malagueña, Málaga, Sesi, Almuñeca, Abdera, Adra, ¿vale? Y los griegos se quedaron por la zona de Cataluña, Valencia, como decía, Emporio, Rhodes, ¿vale? Que es Rosa, incluso llegaron parte de Jaén. Bueno, aquí tenemos, ¿vale? Todo lo que está en naranjita son los fenicios, ¿vale? Los fenicios vienen de esta zona de aquí, de lo que actúa Israel, Palestina, que estaban en guerra, tuvieron que salir buscando metales y demás, siempre están en guerra prácticamente, ¿no? Últimamente he estado viendo la tele. Bueno, eran comerciantes, iban en barco, iban, como veis, una navegación de cabotaje, iban siempre pegados a la costa, guiándose por las estrellas, y de los trajeron sobre todo muchos inventos, muchos descubrimientos, como los arazones, ¿vale? Su primera ciudad fue Cádiz, ¿vale? Completamente una isla en aquel momento. Siempre hacían lo mismo, siempre fundaban la ciudad a la derecha, ¿vale? Ellos entraron por aquí, ¿vale? Fundaban la ciudad a la derecha y el templo lo montaban a la izquierda, ¿vale? Sarcófago fenicio que nos encontramos en Cádiz, numerosas cosas. Esto somos nosotros, me explico. Todo esto que está aquí es Doñana, pero antes era mar, ¿vale? Le llamamos el Golfo Tartésico. Oripo, Dos Hermanas, Caura, Coria, Osé, San Juan de Anafarache, Espal, Hispalir, Carambolo, Cama, Valencina, Cerro de la Cabeza es Olivares, ¿eh? Está aquí al ladito. Cerro Macareno, Ilipa, Alcalá del Río, ¿vale? Todo era, es decir, Sevilla tenía playa, ¿vale? El río Guadalquivir no desembocaba en San Lucas, sino desembocaba en Sevilla, San Juan de Anafarache más o menos. Bueno, pues aquí llegaron los fenicios, llegaron, fundaron la ciudad a la derecha y a la izquierda fundaron su tesoro, su santuario, el Carambol, ¿vale? Y llegaron, se mezclaron con la gente que hay aquí y crearon una cultura propia que se llama los tartesos. Y tenemos el gran tesoro de los tartesos, el tesoro del carambolo, no sé si os suena un poquito. Seguramente esto, ¿no? Que se habéis cogido alguna vez por cama y habéis visto una rotonda muy grande allí, ¿vale? Esto es un bronce, es un bocado de un caballo, ¿vale? Y es el bronce Carriazo, el nombre por el arqueólogo que lo encontró. Bueno, otras cosas que nos dejaron aquí, esta cultura tartésica, esa mezcla de los fenicios y la gente que vive aquí, pues estelas, ¿vale? Que marcaban, como veis, un guerrero con un escudo, con, en fin.
Si hubiéramos tenido tiempo, pues lo hubiera explicado bien en clase. Entonces, ahí sobre todo, muy importante, el abecedario, ¿vale? Ya empezamos a escribir, ¿vale? Fijarse lo importante que fue los fenicios para nosotros. Y los griegos, fijarse lo que nosotros trajeron. Ya esto nos suena ya un poquito más, ¿verdad? Lo que estéis en arte, pues mucho más. Ya se acerca esto un poquito a los griegos, a los romanos, ¿verdad? Bueno, no me siento en los griegos porque los griegos es importante en Cataluña, Valencia. Nosotros nos sentamos en los fenicios. Pueblos prerromanos. Esto es una creación de los romanos, evidentemente. Son los pueblos que estaban antes de los romanos. Y esto cuando llegaron aquí los romanos hicieron un dibujo y dijeron, estos pueblos antes de nosotros. Y son muchísimos, ¿vale? Todos los naranjitas hablaban más o menos en griego y los zulitos hablaban en ese antiguo fenicio. En el centro, pues una mezcla muy rara, ¿vale? Ahí tenéis todos los pueblos, ¿vale? De uno en uno. Pueblos muy guerreros, pueblos que ya dominaban la agricultura y la ganadería perfectamente, ¿vale? Vamos a lo más importante. Los turdanos, nosotros, esta es la herencia de los tartesos. Ya han pasado los años, ¿vale? Los turdanos se vienen a ser los tartesos más o menos. Pueblos muy guerreros, un estado muy potente, con su abecedario, con su gran relieve, que lo podemos ver en Osuna, su alfabeto y a tope, ¿vale? Y los íberos, que nos dejaron la Dama de Erche, por ejemplo, ¿vale? Esto ya, como veis, mucha tradición griega. La villa de Balazote, a ver si tenéis cojones, ¿sabéis lo que es? Un guerrerito, veía chulo, ¿no? El guerrero de Porcuna, en fin. El león de Castro, fiarse, siglo II a.C., ya estaban aquí los romanos, ¿vale? Un león y en la cabeza alguien, ¿no? Seguramente un romano avisando, ¿no? Bueno, en el norte pues teníamos los poblados celtas, ¿vale? Esta gente que siempre a su rollo, ¿no? Mezclados. Esta gente mira más a Europa que nosotros, que miramos más al Mediterráneo, ¿no? Bueno, cosas que había por aquí. Bueno, pues estos pueblos estaban aquí hasta que un pueblo decidió conquistarlos. ¿Quiénes? Los cartagineses. Los cartagineses vivían tan tranquilamente en el norte de África, ¿vale? El actual Túnez, más o menos. Eran fenicios, ¿eh? Eran fenicios, lo que pasa es que se independizaron de Fenicia. Bueno, esta era su ciudad, Cartago, muy bonita, allí está, actual Túnez, ¿vale? Y vinieron aquí y fundaron una ciudad, Carhadas, como la llamaron los romanos después, Cartago Nova, o como la llamamos nosotros, Cartagena. Y desde ahí fueron, todos los verdes fueron conquistando, ¿vale? Los naranjitas ya, como veis, ahí está Roma. Y fueron conquistando buena parte del Mediterráneo. Hasta que evidentemente chocaron con Roma y dijeron, ¿dónde vais? Y empezó la primera guerra púnica contra Roma, que ganó Roma. Fijarse que esa guerra la pierden los cartagineses y deciden los cartagineses, irá, pues hemos perdido, vamos a coger dinero por otro lado. Y deciden invadir la península ibérica, Iberia como la llamaban ellos. Bueno, dijeron los romanos, vale, no pasa nada. Perdón, lo que decía. Dijeron los romanos, vale, me parece bien. Tira para Iberia, conquistar y pagarnos. Lo que querían los romanos que le dieran dinero a los cartagineses. Vale, bien. Y había un pacto. No crucéis el Ebro, ¿vale? El Ebro está por aquí, como ustedes bien sabéis, ¿vale? Mientras no paséis eso, pues de puta madre. Lo que pasa es que el general Cartagines, perdón, que es Aníbal Barca, uno de los considerados mejores generales de la historia del mundo, no invade el Ebro, pero sí ataca a Sagunto. Sagunto era una ciudad aliada de Roma. Pues dice Roma, pone mi hijita, mando para allá al ejército. Y mando a Publio Cornelio Escipión, el africano, ¿vale? Escipión suena de algo. Algunos verán en Scipiona, bueno, fue el que fundó Scipiona, ¿vale? Se llamaba Scipiona la ciudad y después Scipiona. Bueno, pues se declaró la guerra, ¿vale? La Segunda Guerra Púnica que venció Roma a Cartago y, claro, lo que antes tenía los cartagineses en Iberia, ya Hispania para los romanos, pues se lo quedaron los romanos. Así que aquí llegaron los romanos. Hispania, por cierto, ¿sabes lo que significa? Tierra de conejos. Eso es lo que significa. Tierra de los romanos, que aquí hay mucho conejo. Podéis reírse. Bueno, pues los cartagineses que eran los verdes, los marrositos naranjas eran los romanos, Publio Cornelio Escipión que llega, que le quita lo que había y poquito a poco fueron conquistando. Primero los naranjas, que se consiguió en esa guerra púnica, ¿vale? Después el amarillo, después los rositas y los últimos los blanquitos, ¿vale? Poquito a poco fueron fundando ciudades, fueron romanizando. El término de romanización es importante. Si cayera alguna vez en una ciudad, que es raro, esto caería, ¿vale? ¿Qué es romanización? El proceso por el cual Roma adapta las culturas locales a la suya, ¿vale? Impone la suya. Es un proceso simbiótico, ¿vale? Fundaron ciudades sobre sus ciudades antiguas, Itálica, que está fundada sobre una ciudad previa, romana, ¿vale? Podemos verla todavía ahí con su anfiteatro, tercero más grande de todo el imperio. Bueno, durante la guerra, perdón, a lo que iba, Itálica se fundó en la Segunda Guerra Púnica, fue una fundación de Escipión, ¿vale? Muy antigua.
durante todas las guerras que se hicieron, ¿vale? Una de las más famosas fue la Celta Ibérica, que se centró en la ciudad de Numancia. Numancia está como por Soria, ¿vale? Allí resistieron los celtíberos, ese pueblo que estaba ahí en el centro de la península ibérica, lucharon muchísimo, pero Roma por final, pues los pasaron por, como veis, por cuchillo. Se cuenta la historia de que lo asediaron tanto tiempo, ¿no? Que entre se tuvieron que comer a las carnes de los muertos y por eso se murieron. Mitología total. Hubo resistencia a los romanos, hubo mucha guerra contra los romanos, liderado sobre todo por un lusitano, había un pueblo que se llamaba los lusitanos, lo tenían en el esquema que ha pasado antes, que era Viriato, el jefe de estos lusitanos. Pero bueno, finalmente Roma contrató a unos traidores, los pagó, ¿vale? Y cuando fueron esos traidores a cobrar sueldo de Roma, porque habían matado, habían hecho su misión, Roma le dijo una famosa frase, no sé si lo suena un poquillo, de Roma no paga a los traidores. Bueno, aquí estuvo Julio César, y digo aquí en Sevilla, ¿vale? Lo podéis recordar o lo podéis ver todavía en la Alameda de Hércules, las dos columnas que tenemos mirando para el centro, podéis ver a Julio César y a Hércules. Hércules es el fundador mítico de Sevilla, aunque Sevilla ya hemos visto que está fundada por los fenicios, y a su lado Julio César. El sobrino de Julio César, Augusto, que se va a coronar como el primer emperador, que junto con Agripa va a conquistar ese norte de la península ibérica que daba, los astures, los cántabros, ¿vale? Esa Agripa, que por cierto, si vais alguna vez a Roma, podéis ver su panteón, el panteón de Agripa. Es Augusto que cuando venció a la gente del norte, primer emperador romano que venció a la gente del norte, los asturios, los cántabros, decidió cortarles a toda la mano, a todos los hombres, ¿vale? Para que nunca guerrearan más, y a los supervivientes los bajó abajo. ¿Los bajó abajo a dónde? A Mérida, a Extremadura, a una ciudad que él crearía para sí mismo. Emérita Augusta, Mérida, ¿vale? Bueno, y esta fue la primera división que hicieron los romanos de la Hispania romana, ¿vale? La Hispania Citerior, con capital en Tarraco, y la Ulterior, con capital en Córdoba, Tarraco, Tarragona, perdón. La Citerior significa la que está cerca, Ulterior la que está lejos. ¿De dónde? De Roma, si Roma está aquí, pues la que está cerca y la que está lejos. Un poquito más para adelante, en el 27, ya con toda la conquista hecha, pues se dividió en la tarraconense, y la Ulterior se dividió en la bética y la lusitania. La bética con capital en Córdoba, la lusitania con capital en Augusta, en Mérida, ¿vale? Entonces, en los 38 avanzamos, nuevas divisiones. Tarraconense se divide con la cartaginense, con la capital en Cartagonova. La bética sigue siendo en Córdoba, la lusitania, Augusta, Mérida, ¿vale? Y aparece la Galaecia, ¿vale? Por la capital Asturica, Augusta, Astorga. Un poquito más para adelante se creará la Balearica de la cartaginense, ¿vale? Importante estas divisiones, muy importante. Roma, que se va completamente conectado todo su imperio por grandes calzadas, un imperio de comercio, de minas. Fijarse la cantidad de carreteras que había, de calzadas que había por Hispania, mucho más de las que hay ahora casi. Por contaros un poquito, aquí tenemos una ciudad romana al lado, entre Olivar y San Luca, ¿vale? Se llama la Elia. El corredor verde aquí está el Guademar, como veis, ¿vale? Que era un puerto importante cuando el Guademar era navegable desde Sierra Morena hasta su desembocadura en el río Guadalquivir. Pues bueno, pues incluso acuñaban moneda propia, la Elia, ¿no? Aquí tenéis Arbaida, Olivares, ¿vale? Lariche, ¿vale? Y aquí tenéis la ciudad, ¿vale? Es un cerro, aquí encima del cerro está la ciudad. Bueno, los romanos fundaron muchas ciudades con su anfiteatro, con su foro, con su circo. Aquí tenéis Baelo Claudia en Bolonia. Y excavaron muchísimas minas, ¿vale? Ellos venían por lo que venían, era un imperio devastador, genocida, muy explotador. Fijarse cómo dejaron las minas en Médula, en León, vacías completamente, con grandes agujeros. Era un imperio que necesitó mucha cerámica. Incluso si vais alguna vez a Roma vais a ver un monte hecho, no es un monte natural, es un monte artificial, hecho de cerámica, ¿vale? Donde se tiraban los desechos. Y era un imperio que también asumió muchas cosas de los fenicios, como por ejemplo la salazón. ¿Cómo conservaban los alimentos los romanos y los fenicios? Pues con sal, ¿vale? Como veis, tiraban los alimentos, en este caso los peces, con las salazones, piscinas de agua y sal, y ahí se conservaban. Pero cuando salían, aquí tenéis la de Baelo Claudio a la izquierda, la de la derecha, la de Sevilla, que está en el Antiquarium de Sevilla, bajo de la seta, salía un producto distinto. Yo meto el atún, cuando sale es algo distinto, muy seco, la mojama. Seguro que la vi alguna vez. ¿Cómo era la sociedad romana? Pues bueno, una sociedad de élite. Una sociedad completamente dividida. Arriba, la aristocracia, ¿vale? Los mandamases. Los senadores, los caballeros, ¿vale? Que tenían tierra, que tenían minas, que tenían un gran curso común, un gran expediente. Por debajo la plebe, ¿vale? La plebe que eran artesanos, comerciantes, ¿vale? Evidentemente mucho más pobres. Y por último, los esclavos que trabajaban en las minas y en la tierra. Era un imperio muy esclavista. Los que trabajaban en gordo era esta gente. Si esta gente, esto es el truco, ¿vale? Del imperio romano. Cuando esta gente dejen de estar, se acaba el imperio romano. Bueno, destacar que hubo grandes personajes romanos nacidos aquí, en Andalucía, Séneca, ¿no? Que seguro que os suena bastante, ¿no?
Bueno, en Andalucía podemos encontrar teatro como el de Ronda, en Gacinipo, teatro de Merita Augusta, tumbas como la de Elefante en Carmona, aquí está el elefante, acueductos como el de Segovia, puentes como el de Alcántara, el anfiteatro de Itálica, que hace poco no se recreó para la serie Juego de Tronos, escultura como el Mercurio de Itálica con sus botitas, la Diana Cazadora, o la Venus de Itálica, que es esa Venus que sale del mar, o el Efebo de Antequera, en fin, grandes artistas que estuvieron también bajo el amparo y el mecenazgo de grandes emperadores que han nacido aquí, como Trajano, que nació en Itálica. Los adrianos están en discusión, no sabemos si Itálica o Cádiz, ¿no? Bueno, va lo claro de que también es un imperio que aunque tenía su religión muy marcada, un imperio que tenía su religión basada en la griega, eh, los emperadores muertos se convertían en dioses, también asumían todo lo que iban conquistando, lo asumían. Los dioses que iban conquistando por ahí lo asumían. Por ejemplo, aquí está la tirada capitolina en Velo Claudio, los tres grandes reyes, perdón, dioses de Roma, pero justo al lado está el templo de Isis, una diosa egipcia, por ejemplo. Y llegó el cristianismo, ¿vale? No hace falta que explique el cristianismo. Llegó y se expandió como una epidemia, casi prácticamente. Bueno, esto no se ve muy bien, no pasa nada. Lo importante es que cuando llegó el cristianismo, el imperio romano se rompió, ¿vale? Empezaron muchos problemas. ¿Por qué? Porque era un imperio muy grande, excesivamente grande. Desde Asia hasta Hispania, muy grande. Entonces Diocleciano, un emperador, eh, puso solución, dividió el imperio en cuatro manos, ¿no? Dos Césares y dos Augustos. Pero bueno, volvieron los problemas finalmente. Teodosio decidió dividir el imperio en 395. Había mucha inflación de precios. Se habían acabado con las conquistas. Adriano, que como ha dicho, estaba ahí en duda si nació en Itálica o en Cádiz, fue el último emperador, mejor dicho, el primer emperador que decidió no guerrear, sino construir murallas. Por eso podéis visitar en Inglaterra el muro de Adriano. Vamos a cerrarnos, vamos a quedarnos con lo que tenemos. Entonces empezaron los pueblos de alrededor, los pueblos hermanos, los pueblos bárbaros a intentar meterse en el imperio, ¿vale? Donde supuestamente vivían mejor que en sus aldeas. Muchos problemas. No hay dinero para pagar el ejército se subleva, empiezan a quitar emperadores, a poner emperadores, ¿vale? Hasta que finalmente estos pueblos bárbaros entran un poquito a poco en el esquema romano del ejército, pero se sublevan, mucho lío, no tenemos, si no hay conquistas no hay esclavos, se cae la economía, así que en el 476 Rómulo Augusto es depuesto, el emperador romano de Occidente es depuesto de su puesto, ¿vale? Por Odoacro, un jefe germano, que es de la tribu de los Gerulos. El imperio romano de Occidente, el de Oriente continúa desde 395, Teodosio divide el imperio en Occidente y Oriente. ¿Vale? Occidente va a caer en el 476. El de Oriente va a aguantar 1000 años más. Bueno, todos estos pueblos empiezan viendo que el imperio se rompe, pues vámonos para adentro. ¿Vale? Aquí tenéis en amarillito el occidente, en verde el oriente. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los que llegaron aquí, los visigodos. ¿Vale? Los visigodos, como veis, vienen de esta zona de Ucrania, más o menos, del sur de Rusia, ¿vale? Tenían sus amigos, los ostrogodos, pero los importantes son los nuestros. Los, los de color moradito, ¿vale? Como veis, se dieron una pedazo huerta, ¿eh? Por Turquía, llegaron a Constantinopla, la asediaron, fueron a Roma, la saquearon y llegaron aquí. Y cuando llegaron aquí, empujaron a los otros pueblos que ya habían entrado por aquí, vándalos, suevos y alanos, ¿vale? Esto eran los visigodos, ahí están los tíos, pueblos guerreros, ¿vale? Como decía, intentaron tomar Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, saquearon Roma, montaron un reino en Francia, el reino visigodo de Toloso, pero los echaron los francos, los futuros franceses, ¿vale? Y llegaron aquí a Hispania, echaron a los vándalos y a los alanos y se quedaron con su capital, en Toledo. En 554 ya están aquí perfectamente. Pero como veía, había otra gente aquí, no estaban solos. Así que poquito a poco fueron empezando a echar los que estaban aquí. Astures, cántabros, vascones lo fueron asumiendo más o menos con acuerdos de paz. El reino suevo, finalmente Leovigildo lo conquista, ¿vale? El rey Leovigildo. Y incluso el Imperio Romano de Oriente, que ahora ya se va a llamar Imperio Bizantino, intentó tomar de nuevo la antigua Hispania romana, que como veis, todo lo verde lo conquistaron, aunque finalmente también los visigodos lo echaron. Bueno, pues ahí tenéis, como veis, una sociedad muy guerrera, muy complicada. Pero lo importante de los visigodos es que ya es una sociedad feudal. Me explico. Los visigodos es una época rural, ¿vale? Ya entramos en la Edad Media, el Imperio Romano era todo muy urbano, las ciudades mandaban, la economía estaba situada en las grandes urbes. Pero cuando esto cae, cuando viene el miedo, la ciudad de los bárbaros, la gente va al campo a huir, a tener un cachito de tierra, a trabajarla y ver la vida pasar lo más tranquilo posible. Pero claro, en el campo estamos solos. Puede venir alguien y matarnos.
¿vale? Puede venir cualquier pueblo y matarnos. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar a los señores, a los patricios antiguos, a los grandes terratenientes. Y le decimos, señor, aquí lo veis, ¿no? Imaginarse el típico pobrecito campesino, señor, si yo le doy mi tierra, usted me apoya, ¿qué hacemos? Bueno, pues se crearon relaciones vasalláticas. El señor le decía, vale, toma usted la tierra, trabájela, el 50% me lo das a mí y en cambio yo te protejo, ¿vale? Tú eres mi vasallo, yo soy tu señor. Y estos señores, le vamos a llamarlo ya por su nombre, los nobles, fueron aglutinando una gran cantidad de tierra ingente, ¿vale? Pero claro, por encima de los nobles había uno, más guapo, más harto que todo, que era el rey. Pero claro, ¿el rey tiene poder? Supuestamente sí, debería tenerlo, ¿no? Pero ¿quién tiene las tierras? Las tierras tienen los nobles, ¿vale? Y los nobles hacen y deshacen en la época visigoda lo que quieren con los reyes. Los quitan, los vuelven a poner, ¿vale? Una sociedad bastante complicada porque los nobles quitan y traen a los reyes, ¿vale? Y declaran mucha guerra entre ellos. Eh, Así que empieza lo que vamos a llamar la sociedad feudal, ¿vale? Bueno, los visigodos que nos dejaron la orfebrería, fijar las cosas que nos dejaron, grandes tesoros o iglesias. Bueno, aquí acaba el resumen del bloque 1, ¿vale? Os mando una última actividad del bloque 1 que es un texto sobre la romanización. Os voy a dar los datos más importantes, podéis comentarlo como en lengua, como os haya dicho Romo, de todas maneras yo os voy a dar un esquema de cómo lo comentaría yo. Pero me da igual cómo lo hagáis, como en lengua o conmigo, ¿vale? Hay una cosa al principio que es la introducción, que es la clasificación del texto, que eso sí tiene que estar como yo diga, ¿vale? Venga, muchas gracias.